Sean todos bienvenidos a esta tercera unidad de su curso Ética Cristiana. En una primera unidad estuvimos viendo cuáles son los fundamentos conceptuales de la ética cristiana y en la segunda unidad vimos la ética cristiana en el Antiguo Testamento. Hoy, por lo tanto, vamos a adentrarnos en los conceptos de ética cristiana que encontramos en el Nuevo Testamento, recordando que aquellos estudiantes ya registrados en esta universidad cursando una carrera teológica, para ellos es este curso y le damos formalmente la bienvenida y sobre todo le felicitamos porque ya estamos concluyendo este curso de ética cristiana. Recordando también, sobre todo, que si no ha tomado la primera unidad, favor de darle pausa a esta transmisión, a este video y tomar la primera unidad y así en orden ir tomando la segunda y concluyendo con esta tercera unidad, ya que una es importante para poder entender los conceptos de la anterior. Por lo tanto, sean bienvenidos otra vez. Amén. Y comenzamos con esta ética cristiana que tiene 4 partes principales, esta tercera unidad. La primera parte vamos a ver los conceptos griegos o las ideas y los pensamientos griegos que de una forma u otra tienen influencia en lo que es los escritos del Nuevo Testamento. En la segunda parte nos vamos a enfocar en la ética de Jesús y cuáles son las características de esa ética de Jesús en términos generales. En la tercera parte, apóstol Pablo, y en la última parte estaremos analizando lo que es la ética en las epístolas universales. El discurso ético de los griegos es muy importante conocerlo para entender a cabalidad lo que es el Nuevo Testamento. El Antiguo y Nuevo Testamento existe también un espacio de unos 400 años llamado los años de silencio, pero también se llaman el período intertestamentario. Este período se extiende desde el último profeta Malaquía hasta Juan el Bautista. Durante estos 400 años, Israel estuvo dominado por diversas naciones extranjeras. Conocimos un período babilónico en el 586, luego comienza un período persa en el 538, en el período griego inicia en el 333, pero es interrumpido por la rebelión de los macabeos que obtienen una liberación o una independencia provisional o temporaria que se extiende aproximadamente en el transcurso de unos 100 años. Luego, en el año 63, cuando surge el Imperio Romano, otra vez pierden su independencia y caen bajo la administración romana y por lo tanto la administración romana se extiende en Israel desde el año 63 hasta el año 476. A esa época se le llama el período romano. Durante este período romano, la cultura griega se extendió grandemente por toda la extensión del imperio. La cultura helénica sirve de contexto para el nacimiento de Cristo, el cual nació bajo la llamada paz romana, es decir, el período del primer gran emperador llamado Augusto César, que comenzó a reinar en el año 27 a.C. y falleció en el año 14 de la era cristiana. La cultura helénica también es el contexto para todos los libros del Nuevo Testamento, los cuales se escribieron en su totalidad bajo el período de romano. Durante este tiempo se extendió el pensamiento filosófico griego con personas como Sócrates, Platón y Aristóteles, que representaban la escuela más famosa de los filósofos clásicos griegos. Por lo tanto, la principal escuela era la escuela platónica con sus 3 grandes representantes, comenzando con Sócrates, que nació en el 470 a.C. y es el padre de la dialéctica y la mayéutica. Sus enseñanzas se basan en los conceptos de justicia, amor y la virtud, pero sobre todo en el conocimiento de uno mismo. Sócrates asumió la postura de la ignorancia y se conoce una frase célebre de Sócrates que afirma: yo solo sé que nada sé, la cual se llama la ironía socrática. Para Sócrates, el mayor bien de la vida era el conocimiento y por lo tanto Sócrates planteaba una ética racionalista. Platón, discípulo de Sócrates y también no solamente Sócrates, sino también maestro de Aristóteles,
es uno de los más destacados en la filosofía griega. Es considerado como el padre de la ética por sus teorías de las virtudes, el cual enseña que el alma o la psiquis es la esencia de todas las virtudes, y por lo tanto Platón se enfoca también en una ética racionalista, porque se basa también en el conocimiento. Ahora, Platón es famoso por la invención de los fenómenos, el análisis de los fenómenos, que dicen que todos los fenómenos conocidos manan de dos tipos de mundo. Habla del mundo sensible, que puede ser percibido por nuestro sentido, y el mundo inteligible, que es el mundo de las ideas. Por eso nos habla también de fenómenos cosmológicos que pertenecen al mundo sensible, que son los fenómenos físicos que podemos observar, que podemos palpar, y los fenómenos noxiológicos o leyes noxiológicas, que son las leyes de las ideas o del mundo de las ideas. De esta forma llegamos a Aristóteles, el más célebre discípulo de Platón, tutor también de Alejandro Magno y considerado como padre de la filosofía occidental. Para Aristóteles, a diferencia de sus maestros, tanto Sócrates como Platón, solo hay un único mundo, no dos mundos como planteaba Platón, el mundo sensible y el mundo de las ideas, en donde cada sujeto sensible está compuesto por dos formas, materia y forma, siendo esta su única esencia. Según esta filosofía, la de Aristóteles, el ser humano es un animal racional constituido con un cuerpo o soma y un alma o psiquis, y que desea saber y ser feliz. La experiencia es la fuente del conocimiento, y no como Platón o Sócrates, que afirmaban que el conocimiento nacíamos con él y estaba dentro de nuestro interior y simplemente teníamos que buscar en lo más adentro para poder extraerlo. Al contrario, Aristóteles afirma que el conocimiento es un proceso de educación, es un proceso de adquisición, y por lo tanto se aparta un tanto de las ideas de Platón y de las ideas de Sócrates. Y por lo tanto, Platón nos habla que ya la moral no viene de la psiquis, sino que la moral viene de la ética, o sea, de las costumbres que son aprendidas en la sociedad, y por lo tanto ahí se aparta un poquito de sus maestros anteriores. Cuando nosotros leímos en las cartas del apóstol Pablo, y especialmente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 18, vemos que el apóstol Pablo se enfrentó a algunos filósofos cuando él llegó a Atenas a predicar el evangelio. La primera reacción de Pablo fue que se enardeció viendo la enorme idolatría que estaba en estas ciudades, de muchos dioses que los atenienses adoraban en aquel entonces, dioses griegos como también dioses romanos. Fue abordado rápidamente por dos escuelas filosóficas que estaban en Atenas, las de los epicuros y las estoicos. Y esas escuelas filosóficas también tenían gran influencia, o tuvieron gran influencia en lo que es en la vida de los creyentes del Nuevo Testamento. Epicuro es un filósofo griego que nació en el 341 a.C. Y se denominó padre del hedonismo racional. La palabra hedonismo significa la búsqueda del placer, y específicamente Epicuro planteaba que el mayor bien del ser humano, el mayor bien de la vida, era la búsqueda del placer. Epicuro fundó una escuela que denominó el Jardín, en la cual permitió que entraran no solamente las mujeres, que no estaba permitido en ese tiempo que las mujeres entraran en una escuela filosófica, sino también que permitió que las prostitutas y aún los esclavos entraran en su escuela filosófica. Para Epicuro, por lo tanto, el mayor bien y la ética, la base fundamental de la ética para Epicuro era la búsqueda del placer. Sabemos, por lo tanto, que las creencias de Epicuro influyeron en las iglesias, pero solamente para pervertirla, y que el apóstol Pablo tuvo que trabajar en muchas iglesias para enmendar los pecados y los errores que éstas estaban cometiendo, y que fue una enseñanza que más bien fue presentada por muchos falsos maestros en la iglesia primitiva, y que querían introducirla en la iglesia como una lasitud moral a las normas del cristianismo. Zenón de Cilio, que nació en el 336, también contemporáneo de Epicuro, es el padre del estoicismo.
la segunda escuela griega que se enfrentó a Pablo cuando éste estaba en Atenas. Sus enseñanzas se basan en el dominio y el control de las pasiones, que es el camino, según afirma Zenón, de alcanzar la sabiduría prescindiendo de los males morales. No era una escuela liberal, al contrario, era una escuela bien estricta, con sus normas bien estrictas, y por lo tanto estas escuelas griegas representan el pensamiento cultural y moral del mundo en que nació nuestro Señor Jesucristo y que de una forma u otra ha influido en el cristianismo y en el mundo occidental. El aporte más significativo del hedonismo, que es la mezcla de la cultura griega con los pensamientos griegos de los grandes clásicos griegos con la cultura romana, que se llama helenismo, fue la traducción de la Biblia hebrea al griego, y que se llamó la Septuaginta, y que sirvió de vehículo para la extensión del cristianismo en todo el imperio romano, dejando el cristianismo de esta forma su matriz griega atrás. Cuando hablamos de dejar la matriz griega, significa que el cristianismo comenzó con creyentes 100% judíos, y más habían dos tipos de creyentes. Según la Biblia, leemos en Hechos capítulo 6, verso 1 en adelante, que hubo murmuración de los griegos contra los judíos, pero se refieren a los creyentes judíos helénicos, o sea, que se habían mezclado con la cultura griega y que tenían también nombres helénicos, y los judíos ortodoxos que llevaban sus nombres hebreos. Y por lo tanto, estos dos grupos de judíos tuvieron algún tipo de fricción al comienzo del cristianismo, pero todavía no se había admitido a ningún gentil en el seno de la iglesia. Y por lo tanto, esta vestidura, esta matriz que tomó la iglesia, porque nació del judaísmo, y durante los primeros 100 años prácticamente se interpretaba que el cristianismo era una secta judía. De hecho, cuando Pablo predicaba, lo primero que hacía Pablo al llegar a una ciudad era contactar a sus nacionales, ir a las sinagogas judías y comenzar desde la sinagoga judía a predicar el evangelio. Luego, una vez que era rechazado, entonces se iba a los gentiles y establecía en alguna escuela o en alguna casa de algún creyente, establecía una congregación cristiana. Y por esa cercanía o proximidad de los judíos, amén, entonces se entendía, por lo tanto, que la iglesia correspondía a una secta judía. Durante ese tiempo, en gran parte, Roma respetó a la iglesia, entendiendo que la iglesia era una secta judía. Pero comenzó a verse la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo a partir del año 70, cuando Jerusalén cae, y entonces Roma comienza a observar que es distinto los grupos cristianos que los grupos judíos, y que conforman dos religiones completamente diferentes, y ahí comienza a desarrollarse lo que es el cristianismo a través de todo el imperio romano. ¿Cuál es el discurso ético de Jesús que nace en este contexto? Que ya hemos visto que Jesús nació bajo la paz romana, es decir, bajo el período del gran primer emperador. Para canalizar la ética de Jesús tenemos que ver primeramente cuáles eran sus enfoques éticos. Y nos preguntamos, ¿Jesús fue un líder religioso o un filósofo ético? Indudablemente Jesús fue un maestro de la ética, la cual forma parte de la retórica de los grandes maestros, y sobre todo lo supera a todos ellos con creces. Fue llamado rabí y ciertamente era maestro. Su doctrina trasciende el judaísmo de la época y trasciende también el pensamiento de los grandes filósofos clásicos, y se convierte su ética en una ética completamente universal que trascendió el tiempo y las fronteras de Roma. Las enseñanzas de Jesús contienen elementos que se enfocan hacia un fin o un principio de la vida, y esos elementos, como vimos en la primera unidad, se llaman una ética teleológica, es decir, que está buscando el fin o el propósito de la vida. Pero a la vez, analizando la ética de Cristo, también tienen elementos que son normativos, porque un principio tiene que llevarse a la acción a través de una norma, y los elementos normativos corresponden, por tanto, a una ética deontológica. En tal sentido, en la ética de Cristo están presentes los dos sistemas éticos que vimos en la primera unidad:
el sistema ético que establece normas o principios que son la razón última de nuestra existencia, que el hombre tiene que buscar, y segundo, las normas que se establecen para poder convivir con uno mismo y con los demás miembros de la sociedad. Ambos aspectos están contemplados en la ética de Jesús. ¿Qué relación tiene Jesucristo con la ley? Porque ya vimos que en el Sermón del Monte sirve de ejemplo para demostrar que las enseñanzas de Jesús van más allá de la ley mosaica, y que ese sermón fue el marco, que la ley mosaica fue el marco ético de todo el Antiguo Testamento, de los libros históricos, de los profetas y de lo poético, como ya lo vimos en la segunda unidad. En sus enseñanzas, el Señor Jesucristo comenzó a introducir el concepto del reino de Dios, el cual tiene un carácter céntrico en todo el Nuevo Testamento, y en efecto, en el Sermón del Monte, Jesús comienza a introducir lo que son las leyes del reino. En efecto, cuando leemos, comenzamos con la bienaventuranza. Esos son los principios generales, las máximas generales que están contenidas en el marco ético de Jesús. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y en esa forma destaca la misericordia como un valor ético universal. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y simplemente en las bienaventuranzas se extiende a nivel universal principios que son válidos hasta nuestros días. En Gálatas capítulo 4, verso 4, refiere el apóstol Pablo que Cristo Jesús, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, porque había un tiempo de Dios para su venida, vino a este mundo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y por lo tanto había una relación de Jesús con la ley. Y al mismo tiempo Jesús declaró en el discurso de Mateo capítulo 5 que no había venido a abrogar la ley sino para cumplirla. Más sin embargo, cuando comienza a analizar los mandamientos del Antiguo Testamento, siempre introduce la frase oíste que fue dicho. Por lo tanto, el enfoque de Jesús fue un enfoque interior y no un enfoque externo acerca de los 10 mandamientos, y comienza a establecer cuáles son los mandamientos del reino, las leyes del reino, que los creyentes como súbditos del reino tenían que vivir conforme a esas expectativas. Y es claro que para Jesucristo no bastaba con ser observador de la ley, que la ley no era suficiente para cumplir las expectativas de Dios, lo cual lo dejó claramente establecido en Mateo capítulo 5, versículo 20. En efecto, la ley o el antiguo pacto expresados en decretos y mandamientos estaban a punto de desaparecer, según nos dice el autor de Hebreo en el capítulo 8:13. Y también nos habla que la ley tenía un carácter imperfecto, como nosotros ya hablamos de ello en la primera unidad de este curso de ética cristiana. El autor de Hebreo lo considera como una sombra de los bienes venideros, y según leemos en Hebreos capítulo 10, verso 1 al 12, y Pablo declara que su propósito simplemente era conducirnos a Cristo, y que una vez ya tenemos a Cristo, por lo tanto no estamos bajo la ley, que la ley simplemente era nuestro ayo para llevarnos a Cristo, o aquel esclavo que nos toma de la mano para llevarnos a la escuela. Asimismo nosotros fuimos tomados de la mano, o la humanidad fue tomada de la mano, hasta llevarnos a una época, a un estadio más perfecto, ética y espiritualmente hablando. Por lo tanto, Dios estaba estableciendo en Cristo un nuevo pacto, una nueva dispensación, estableciendo nuevas leyes, y había una nueva disposición. En este reino espiritual, Cristo presenta, por lo tanto, sus mandamientos en este primer sermón del monte. Vemos también el concepto del reino de Dios, que tenemos que analizarlo también para poder comprender bien cuál es la ética de Cristo. Es un concepto prominente en las enseñanzas de Jesús, y en todo el Nuevo Testamento se repite una y otra vez lo del reino de Dios. Amén. Y el reino de Dios es un reino espiritual. Cristo es presentado como el segundo Adán, que contrasta con el primero. Su descendencia es por nacimiento espiritual y no por nacimiento físico como Adán, y sus seguidores, por lo tanto, tienen que vivir según el Espíritu. Ellos heredan el reino de Dios, y su destino
es el paraíso, en contraste con el primer Adán, amén, que su descendencia es por nacimiento biológico. Ellos viven según la carne y ellos están condenados a la muerte eterna y están condenados a los juicios de Dios. Para nosotros, por lo tanto, entrar en ese reino espiritual, tenemos que nacer de nuevo. Además, es un reino que tiene dos aspectos. Es un reino que tiene un aspecto presente y un reino que tiene un aspecto futuro. En estos dos aspectos es que uno cercano y otro distante. El distante, llamado escatológico, representa la esfera de la iglesia y sus miembros son presentados como piedras vivas o súbditos del reino de Dios. Y por lo tanto, cuando comenzamos a analizar el concepto de reino, vemos que hay un concepto individual y hay un concepto social. El reino de Dios, para yo entrar en él, tengo que nacer de nuevo. Lo encontramos en la conversación de Jesús con Nicodemo, que Nicodemo fue de noche a Jesús y le preguntó o le expresó: maestro, rabí, sabemos que viene de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús simplemente prácticamente le interrumpe y le dice: te digo que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Pero no estaba solamente hablando del reino escatológico futuro cuando Cristo venga por segunda vez, sino que hablaba de un reino presente aquí en la tierra, porque él vino a establecer su iglesia, y esa iglesia que vino a establecer en la tierra, que es el cuerpo de Cristo, y él es la cabeza y por lo tanto el cuerpo de aquel que todo lo llena, la esfera de lo que es la fe en Cristo Jesús, que cuando nosotros hablamos de ese reino individual, nosotros estamos clamando que venga a nosotros. Y por eso en la oración del Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, vénganos tu reino. Nosotros ahora tenemos que comenzar a vivir el reino de Dios aquí presente, y hay bendiciones y promesas presentes y hay bendiciones y promesas futuras. Ese reino es un reino individual porque yo tengo que entrar en él, pero también es un reino social. Es decir, que hay un carácter individual del reino, el cual debe ser recibido de manera personal, y por lo tanto se trata de un carácter eminentemente personal, porque la salvación es personal, pero además el reino tiene un carácter social sobre la tierra, pues establece principios y normas de convivencia humana y se opone a todo tipo de transgresión, injusticia social, egoísmo y maldad de los hombres contra otros seres humanos. Las enseñanzas éticas de Jesús, muchas veces estamos buscando la forma de buscar la relación entre sus enseñanzas éticas y las enseñanzas teológicas de Cristo, y han surgido en cuanto a esa relación de la ética y la teología de Cristo tres hipótesis posibles. La primera hipótesis es la hipótesis de la eliminación, que declara que no son compatibles las enseñanzas éticas y teológicas de Jesús y por lo tanto no se pueden unir. La tesis, por lo tanto, que nosotros entendemos que no es correcta y debe ser rechazada. La segunda tesis es que los dos elementos se absorben y se funden en uno y que son inseparables. Esa tesis tampoco es correcta, porque en la práctica observamos que una cosa es la ética, una cosa son los principios morales o éticos que Jesucristo indicó que tenemos que vivir, y otra cosa son los conceptos teológicos o revelación que el Padre nos da. Y por lo tanto caemos en la tercera hipótesis o la tercera teoría, que presenta que la ética tiene un carácter completo y que la teología de Cristo o las enseñanzas teológicas de Cristo tienen un carácter completo, pero que ambas necesitan un acercamiento para poder formar un todo. Y a esa teoría se llama la teoría de la suplementación, o son suplementarias y por lo tanto son necesarias la una a la otra, y ambas debemos caminar juntas con ella. A pesar de que muchas veces nosotros observamos que a nivel personal o a nivel congregacional a veces hay un desfase, a veces hay una separación en lo que es la ética cristiana y lo que es la teología cristiana. La teología cristiana es lo que predicamos en el púlpito, son los principios y los mensajes que predicamos en el púlpito, y la ética cristiana es la forma en que nosotros estamos viviendo esos principios, o que estamos mostrando o damos testimonio acerca de nuestro carácter como creyentes en Cristo Jesús. ¿Qué relación existe entre la religión y la ética?
desde un punto de vista del enfoque de Cristo. Uno de los elementos básicos de las enseñanzas de Jesús es su énfasis en el nuevo nacimiento, el cual constituye la condición indispensable para entrar al reino de los cielos, según lo vimos en Juan capítulo 3, verso 1 al 21, la conversación de Cristo acerca del nuevo nacimiento. La religión cristiana se basa, por lo tanto, en un nuevo nacimiento como experiencia religiosa que se traduce en el rito de iniciación o bautismo como señal o símbolo de que uno ha experimentado el nuevo nacimiento y que uno ha comenzado una nueva vida en Cristo Jesús, que se conforme a la que dice Pablo en 2 Corintios 5:17, que aquí nueva criatura es todo aquel que está en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si adoptamos la teoría de la suplementación o suplementario, ambos conceptos, amén, ambos conceptos, como ya vimos, la ética, amén, y la teología deben ir juntos, aunque tienen sus propias fisonomías y tienen sus propias características individuales. No son incompatibles, no se absorben. Simplemente cada creyente tiene que aprender a vivir conforme la ética de Cristo, amén, manifestándolo en su vida diaria. Lo que se predica tiene que ser vivido porque es el requerimiento que presenta la ética de Cristo. Por esto podemos observar que muchas veces en la práctica religiosa pueden desfasarse o desvincularse la ética y lo que es la teología. Y muchas veces las religiones se tornan dogmáticas, ceremoniales y vacías porque ha habido una separación entre la ética y la teología, las cuales deben permanecer unidas como lo indica la predicación del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son las características de la ética de Jesús a grandes rasgos? En primer lugar, número 1, es una ética no sistemática. Cristo no sentó a sus discípulos en una escuela con libros de apuntes o con notas filosóficas, ni tampoco lo sentó en alguna casa de familia para comenzar a dictarles cátedra filosófica acerca de la moral o acerca de la ética. La ética de Cristo fue una época no sistemática, es decir, circunstancial. Simplemente vivían con él, convivían con él, salían a predicar el evangelio, a hacer recorridos evangelísticos por diversas ciudades, amén, y por el camino, en las casas, principalmente a orillas del mar de Galilea, en una embarcación, en cualquier parte, Jesús aprovechaba para predicar la palabra de Dios o para indicarle una enseñanza moral o teológica. Y por lo tanto, la ética de Cristo no es una ética sistemática, como muchas veces nosotros estamos acostumbrados cuando vamos a una escuela o cuando vamos a una universidad. Entonces, esa es la condición de la ética de Cristo. Era circunstancial, no sistemática. Y eso nos dice la palabra, que aprendamos a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. En un autobús, en la escuela, en la carretera, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, en cualquier oportunidad que usted encuentre para predicar la palabra y para exponer el mensaje de Dios, hágalo, porque esa es la forma, amén, que a Dios le place que nosotros hagamos su obra. En segundo lugar, es una ética que tiene un enfoque interno, a pesar del mandamiento. Amén. Y esos 10 mandamientos dicen: no matarás. ¿Y cuál era lo que prohibía ese mandamiento? No matar. No hurtarás. ¿Qué prohibía? No hurtar. Estaba prohibiendo actos externos, pero Cristo se enfoca en lo interno. Ese mandamiento que dice, amén, que dice no matarás, Cristo simplemente dice: yo os digo que cualquiera que se enoje injustamente contra su hermano ya ha cometido homicidio. Y por lo tanto, Cristo no se enfocó en el hecho externo de la ley, sino en el sentimiento interno que produce, o sea, en la motivación, en los sentimientos que provocan lo que es el incumplimiento de la ley o la violación de la ley. Y porque él afirmó que del corazón salen todos los pecados del hombre, porque están dentro de nuestro corazón, como el profeta Jeremías afirmó: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo va a conocer?
pero Dios que conoce, que escudriña la mente, la mente y que pesa los corazones, Él nos conoce a todo en profundidad, según afirmó el profeta Jeremías. La tercera característica de la ética de Cristo es que es una ética positiva. Es expresada en términos positivos, en máximas y principios universales que son fácilmente aprendidos y que fácilmente pueden convertirse en generales para todo el mundo. Por ejemplo, en el judaísmo se vivía bajo las sombras de los mandamientos expresados en un largo código de prohibiciones, y el Antiguo Testamento o la Torá contiene 613 mandamientos, y cada uno de esos mandamientos comienza con una palabra adelante: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso es un enfoque negativo. No te harás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, no matarás, no hurtarás, y cada mandamiento se expresa como una prohibición y por lo tanto es un enfoque negativo. Y Jesús, sin embargo, a todos sus mandamientos le da simplemente un enfoque positivo. Resume los primeros 4 mandamientos de la ley en un solo mandamiento con un enfoque completamente positivo, y dice: porque toda la ley, es decir, los 10 mandamientos, se resumen en esto. ¿En qué se resumen? Y dice: amarás al Señor. No dice no dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás el nombre de Dios en vano, no te harás imágenes. No comienza, simplemente se enfoca y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Esos 4 mandamientos se resumen en uno solo, en amar a Dios sobre todas las cosas. Y los últimos 6 mandamientos, Jesús dice que también se resumen en uno solo. En vez de decir no matarás, no hurtarás, no codiciarás, simplemente Jesús dice un solo mandamiento y lo resume al amor como el principio universal que nos motiva a cumplir la ley de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en este mandamiento Jesús lo expresa. En Mateo 7:12, Jesús dice, establece una ley, una norma que le dicen las reglas de oro, y consiste en: así como vosotros queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros hacedlo con ellos. ¿Quieres que te traten bien, que sean amables contigo, que sean simpáticos contigo, que te amen? Entonces tú tienes que manifestar eso mismo a los demás. De esa forma, los demás te van a respetar, te van a honrar, porque tú eres respetuoso, tú honras a los demás. Y es una máxima que Cristo dice: como tú quieres que te traten a ti, debe tratar también a los otros. Hay otra máxima en Mateo 6, 14 y 15 que dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestro pecado. Y vamos también a Mateo 5:43, que habla: porque si amáis a quienes os aman, ¿qué méritos tendréis? ¿Que no hacen también lo mismo los pecadores? O sea, nos habla de que nuestra justicia tiene que ir mucho más allá de los lineamientos de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés no cumple a cabalidad con la justicia de Dios. Dios está mirando un enfoque positivo, un enfoque interno de la ley, y por lo tanto no basta con actos externos ritualistas, amén, para nosotros satisfacer las demandas de justicia de Dios, sino que Dios mira precisamente en lo interno, en nuestro corazón. Número 4, la ética de Cristo tiene un enfoque de recompensas presente y futuro. Las enseñanzas éticas de Jesús hace énfasis tanto en las recompensas presentes de vivir, disfrutar el reino de Dios, amén, como de alcanzar la paz interior, de alcanzar su reposo, de vivir, diríamos, dentro de la esfera de su reino, bajo su protección, bajo su cobertura, con todos los beneficios que nos da esa cobertura de Dios, con todas las bendiciones que te da la cobertura de Dios. Tus hijos, un matrimonio, Dios te pone una cobertura para que el enemigo no te ataque ni te haga daño, te da paz espiritual, y por lo tanto esas son recompensas presentes. Y entre esas recompensas también nos habla de que aquel que ha perdido padre o madre o hermano por causa de Cristo, te recibirá 100 veces más. O sea,
tenemos nuestros hermanos de la iglesia que son como nuestras familias, amén, nuestra familia, y que también están para apoyarnos al igual que la familia, porque somos parte de una gran familia, de la familia de la fe, y todos somos hijos de Dios, coherederos juntamente con Cristo. Ese es el enfoque de las bendiciones presentes, porque muchas veces se predica el evangelio con el enfoque en las bendiciones futuras. Y es que Dios nos va a dar la salvación eterna, vamos a morar en el cielo. Son recompensas escatológicas futuras. Pero lo principal del evangelio es que está diseñado para usted comenzar a vivir ahora lo que es el reino de Dios en este momento. Cuando vivimos el reino de Dios, es posible que exista en nuestro contorno muchas dificultades. Muchas tormentas podrán venir, pero nosotros vamos a mantenernos en calma porque nosotros andamos en el reino de Dios. Y por lo tanto no andamos desesperados, no andamos en zozobra, no andamos llorando como tal vez otra persona que no tenga esperanza puede andar llorando en una situación semejante. Se puede ilustrar con los discípulos que estaban en la barca pasando el mar de Galilea cuando les sorprende una gran tormenta. En ese momento ellos aún no entraban en el reino, sino que simplemente andaban con Cristo. Y como no habían entrado en ese reino espiritual, en ese reino de Dios, en ese reino de poder y de fortaleza espiritual, ellos simplemente se alarmaron y despertaron al maestro, y el maestro les reprendió: hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿No saben que aquí junto con ustedes está el Cristo de la gloria? Y Cristo simplemente se levanta, reprende la mar, reprende los vientos, y todo se asombra y dicen: ¿qué doctrina es esta que aún los vientos y la mar le obedecen? Y esa es la esfera del reino, la esfera de lo imposible, la esfera de lo extraordinario, la esfera de la fe. Y en esa esfera es que nos manda Cristo a vivir y a disfrutar de las recompensas presentes que el reino tiene para nosotros. Y eso es uno de los enfoques de la ética de Cristo Jesús. Y a pesar de las bendiciones presentes, también tenemos bendiciones futuras que nos presenta Cristo. Amén. Y por eso Él dice: en la casa de mi Padre muchos lugares hay, voy pues a preparar morada para vosotros. Estos dos conceptos de los enfoques de recompensa presente y futuro lo podemos ver ilustrado perfectamente bien en Mateo capítulo 19 verso 29, igual que Marcos 10:30, que dice: y recibirás ahora 100 veces más y en el siglo venidero la vida eterna. O sea que este evangelio es para ahora, y este evangelio también es para el mañana. O sea, tiene un aspecto escatológico, un aspecto futuro. Analizando la ética de Jesús, tenemos que ver cuáles otros enfoques de Jesús, relación, por ejemplo, de Jesús y el pecado, relación de Jesús con la vida buena, la vida agradable, y a ver qué Jesús presenta en sus discursos que tiene ese carácter eminentemente ético. Con respecto al pecado, a pesar de que la ética de Jesús y la teología de Jesús tenía un enfoque positivo que no se expresaba en grandes prohibiciones, no esto, no otro, no aquello, pero sin embargo Jesús tenía un enfoque que no conciliaba con el pecado, un enfoque de cero tolerancia con el pecado. El hecho de que Jesús sea positivo no significa que no haya predicado en contra del pecado. Y en efecto, en sus discursos, Jesús hizo énfasis en el amor propio, en el egoísmo, como la base del pecado. Y también hizo énfasis en los pecados del espíritu, como el orgullo, la arrogancia, la vanagloria, etcétera. Y Jesús llamó hipócritas y llamó también hijos del diablo aquellos mojigatos fariseos que privaban en ser muy religiosos, pero no vivían conforme a las normas del reino. Por lo tanto, sí, Jesús se predicó en contra del pecado, sí, Jesús fue estricto en contra de las ofensas, en contra de la hipocresía, en contra de una vida vacía. Él fue estricto desde ese punto de vista. Ahora, ¿cuál es la buena vida con relación a Cristo Jesús que Él nos presenta? En sus enseñanzas sobre la buena vida o sobre la felicidad del hombre, que la Biblia conoce como bienaventuranzas. Bienaventurado significa dichoso, feliz. Amén.
se destacan dos aspectos importantes en la predicación de Cristo. Y lo que hemos dicho, el aspecto del reino de Dios, que es importante. La dicha es que nosotros entremos a ese reino de Dios. Nosotros comencemos a vivir en ese reino de Dios. Y hay un principio que rige el reino de Dios, y es el principio céntrico de todo el evangelio, que es el amor. Y dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. O sea, hay una comunión perfecta. No les llamaré ya siervos, sino amigos, porque hay una relación mucho más estrecha, mucho más cercana, que podemos llamar a Dios Padre y acercarnos a él con plena confianza. Y ese amor es que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también el apóstol Pablo habla que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y por lo tanto, el reino es céntrico en la vida buena que Jesús predica, pero también es céntrico el principio del amor en esa vida perfecta que Jesús está predicando, que nosotros dice que podemos vivir. Recordemos que al autor, amén, de Eclesiastés dice, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Eso es conforme a la ley de Moisés. Hay que ceñirse a la ley de Moisés. Cristo ahora simplemente dice que tenemos que nacer de nuevo, que tenemos que entrar al reino de Dios. El énfasis no es que tú cumplas la ley de Moisés. El énfasis no es que tú cumplas observancias externas. El énfasis es que tú recibas a Dios en tu corazón como Señor y Salvador, y que permita que el Espíritu Santo venga a morar en tu interior y comience a obrar lo que las Escrituras denominan la regeneración o el nuevo nacimiento. Amén. O nosotros despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre. Jesús también tiene un enfoque en cuanto a la perfección. Y Jesús desafió a todos sus discípulos a alcanzar la perfección. Los desafió para alcanzar el reino cuando dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso es un desafío que él hace. Y en Mateo 5:48 le dice a los discípulos, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La ley era imperfecta, los judíos, los fariseos, los religiosos del tiempo de Cristo eran imperfectos, y solamente Cristo estaba predicando una sola forma de perfección, y es a través de nosotros entrar al reino de Dios. Recuérdese que el autor de Hebreo, hablando del reposo de Dios, decía que los judíos, los hebreos, andaron en el desierto, todos estuvieron debajo de la nube, todos vieron los milagros de Dios, amén, pero no todos entraron al reposo de Dios, porque muchos definitivamente no conocieron lo que es reposo de Dios. Y en ese momento, reposo de Dios, ahora en este momento, es nosotros entrar en Cristo Jesús, alcanzar ese estado interior en Cristo Jesús de paz y seguridad, de fortaleza espiritual, como dice las Escrituras. Y por lo tanto, Cristo hizo énfasis en la perfección como un requerimiento de nosotros a estar en el reino de Dios. Porque el que está en el reino de Dios no peca. El que está en el reino de Dios sabe cómo comportarse con la demás persona, no ofende al hermano, no hiere al hermano, y por lo tanto hay un carácter de perfección. El que está en el reino de Dios crece como persona, crece espiritualmente, hay un crecimiento interior que le distingue de lo demás, que lo pone muy aparte de tal vez de las personas comunes y corrientes, porque hay un crecimiento espiritual bello y perfecto, porque Cristo se va formando en su interior. Y por eso dice Cristo en Mateo 12:33, por sus frutos lo conoceréis. Y también dice, porque el que se humillare será el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo establece en Lucas 14:11, igual que Mateo 12:23. Y esa es una máxima, esos son los principios generales. No tenemos tiempo suficiente para hablar detalladamente acerca de esa preciosa ética de Cristo. Simplemente le hemos presentado en esta sección
los aspectos generales de la ética de Cristo predicada en los evangelios y en el Nuevo Testamento. Ahora pasemos a ver la ética en los escritos del apóstol Pablo. ¿Cuál es esta ética en los escritos de Pablo? ¿Cómo se presenta? La enseñanza ética de Pablo se enfoca en los deberes personales del cristiano. No se va tanto a las máximas como lo hizo Cristo, y por lo tanto la ética de Pablo es una ética normativa, es una ética que más que principio establece normas como estilo de vida que uno debe vivir, y por lo tanto cae dentro de las ramas de la ética deodontológica. A pesar de que Pablo también presenta máximas y presenta grandes enseñanzas teológicas, tenemos que destacar que su ética tiene particularmente este enfoque. Algunos críticos, sin embargo, críticos de Pablo, dicen que él tomó las declaraciones sencillas de Cristo y las transformó en declaraciones teológicas muy profundas y complicadas, amén, que lo que debería ser. Esos son críticos de Pablo. Por otro lado, también a Pablo le han llovido las críticas en los últimos años y en este tiempo de liberación femenina, críticas de repudio a las normas que Pablo estableció en sus escritos con referente a la mujer, y por lo tanto muchos opinan que Pablo era sexista, es decir, que tenía discriminación en contra de las mujeres. Pero a pesar de las críticas, tenemos que admitir que el cristianismo ha sido la influencia moral más poderosa en el mundo, y se debe en gran parte al celo y los escritos del apóstol Pablo, porque Pablo es el escritor más prolífero del Nuevo Testamento y que más ampliamente expone los conceptos de reconciliación, los conceptos de justificación, de salvación, de redención, de adopción. Amén. Que ningún otro autor en el Nuevo Testamento. Debemos reconocer, en primer lugar, que Pablo es el escritor, que más libros tiene en el Nuevo Testamento, y en segundo lugar, que tenía un conocimiento profundo de las enseñanzas de Cristo, que también conocía perfectamente bien el judaísmo, por lo tanto tenía un conocimiento profundo del judaísmo, pero también conocía las religiones antiguas de Roma, amén, y de los griegos, y el pensamiento de los principales filósofos griegos, que lo expresó también ese conocimiento en las cartas que él escribe, citando incluso a filósofos y citando incluso también a algunos poetas griegos que habían expresado alguna máxima y que él emplea como ilustración para introducir tal vez una predicación o un concepto de ético o teológico. Sus enseñanzas éticas tenían sobre todo una base teológica, según observamos en Pablo. El tema crítico de Jesús fue el reino de Dios. Y el tema crítico de Pablo no es el reino de Dios, sino estar en Cristo Jesús, lo que requiere a una relación fundamental que implica un nuevo nacimiento y una regeneración, y vivir conforme al Espíritu Santo del Señor, que él recarga mucho. Así que para Pablo, el requerimiento, la máxima, amén, el principio primordial que todo creyente debe buscar es estar en Cristo Jesús. Amén. Pablo introduce muchos términos que sin lugar a duda son fundamentales para el cristianismo. Pero tenemos que ver cuál es la relación de la ley y la ética de Pablo. Como ya vimos, la ley constituye las bases de todas las declaraciones éticas del Antiguo Testamento. Amén. Ya sea de los tres principales secciones que conforman el Antiguo Testamento, que es la Torá, Nevi'im y Ketuvim. Pablo en varios pasajes de Romanos y Gálatas declara que la ley servía para condenar a la humanidad y sus efectos son más negativos que positivos, pues por ella llegó a reinar el pecado y llegó el conocimiento del pecado. Romanos 3:19 al 20, por ejemplo, Pablo dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento
del pecado. En Gálatas 3, Pablo declara la relación entre la ley y la fe en Cristo Jesús de la siguiente forma: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, y la palabra confinado es preso, como está preso en una celda o en una mazmorra. Así decía, estamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De modo que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no es por el pacto Abraham, ya no es por el pacto de la ley, y el pacto de la ley establecía como señal física la circuncisión. Ya no es por el pacto, amén, de esa ley, sino al contrario, es por la fe en Cristo Jesús que nosotros entramos a ese reino de Dios, y que no somos libres completamente de la disposición de la ley, la cual ya no operan en nosotros. Pero sobre todo, somos libres de la naturaleza interior, de la naturaleza pecaminosa, a través del nuevo nacimiento. Pablo, al parecer, aplica la teoría de la eliminación, es decir, que no es posible conciliar la ley y la gracia. A pesar de que una vez el apóstol Pedro intentó conciliar la ley y la gracia cuando vio que los creyentes judíos habían llegado a Antioquía y se hizo y simulaba con los judíos que él era judío, y Pablo tuvo que llamar la atención y decirle: tú que has vivido como gentil, ahora vas a simular hipócritamente como si tú fuese un judío ortodoxo, porque realmente no hay conciliación. Los judíos del primer siglo quisieron conciliar el evangelio con la gracia de Cristo, la ley con la gracia de Cristo, el evangelio con la ley, y no pudieron. Intentaron imponer a los creyentes algunas normas del Antiguo Testamento, como era la circuncisión, pero no pudieron, porque se manifestó el Espíritu Santo y estableció claramente el primer concilio de Jerusalén, celebrado en Hechos de los Apóstoles por el año 50, amén, que los gentiles no debían someterse a ningún requerimiento de la ley, porque sencillamente no hay comunicación, no hay forma de conciliar la ley de Moisés con el evangelio del Señor Jesucristo. El carácter, vamos a ver las características generales de la ética de Pablo. Primeramente, la ética de Pablo es absoluta. Se expresa en términos absolutos. Es decir, Pablo tenía principios morales que tienen valores absolutos, contrario al relativismo éticos e enseñanza que en las normas conductuales son válidas en toda situación, que lo correcto es correcto y lo incorrecto es incorrecto en toda circunstancia. Eso se llama un valor absoluto, como que se expresaba: al pan pan y al vino vino. Tú sí sea sí y tú no sea no. Los sofistas, los sabios griegos llaman sofistas, enseñaban un relativismo moral. Indicaban que los valores éticos y morales son simples convenciones que se establecen en la sociedad y por lo tanto no tienen tan importancia trascendental, y que fácilmente nosotros podemos adaptarnos a esas convenciones humanas. Pablo presenta que estos principios son principios que nos rigen con Dios y por lo tanto tienen valores absolutos. En otras palabras, la santidad, amén, predica la moral, predica, amén, estos valores que tienen que mantenerse a través del tiempo. De aquí, de la importancia de nosotros buscar cuáles son esos principios absolutos, como el amor al prójimo. Amén. Las buenas obras son principios absolutos que están presentados por el apóstol Pablo en su ética. La ética de Pablo, igual que la de Cristo, no es una ética sistemática. La de Pablo también es circunstancial. Escribe a cada iglesia de acuerdo a las circunstancias que se han presentado, aplicando los principios del Antiguo Testamento y los principios aprendidos de Cristo y de los evangelios a la situación local de cada congregación. Por ejemplo, Pablo escribe en la epístola a Romanos, responde a las circunstancias de la iglesia en esta ciudad de Roma para corregir tanto los errores doctrinales que tenían los hermanos de Roma, pero también para corregir
los pecados específicos y las prácticas que tenían los hermanos de Roma. De otra forma, escribe la carta a los Corintios y refleja mucha influencia inmorales de la cultura griega que se habían introducido en la iglesia. Y la carta de Gálatas refleja, por otra parte, la influencia del judaísmo que se había introducido en las iglesias de Galacia, es decir, las regiones que Pablo realizó el primer viaje misionero, es decir, Antioquía, amén, y otras regiones parecidas. Algunas de sus enseñanzas no eran para implementar en forma universal para todos los cristianos, más bien dada como un consejo personal. Por ejemplo, cuando Pablo presenta los atavíos de la mujer, que aunque hay principios éticos universales como el pudor, amén, la modestia, amén, esos son principios universales, y otros aspectos son normas culturales. Amén, como también que la mujer aprenda en silencio, que por esas normas es que dicen que Pablo es sexista, que ataca bastante a la mujer en las normas que presenta en la sociedad. Lo que ocurría en tiempo del apóstol Pablo es que había una gran influencia judía, de la cultura judía, en el pensamiento no solo de Pablo, sino de los primeros cristianos, porque la iglesia cristiana surge del judaísmo y se interpretaba en esos primeros años, hasta el año 65, que Pablo escribe todas sus cartas, que la iglesia es una secta judía. No lo ven como una religión distinta, separada del judaísmo, y Pablo aún siente amor y extraña a su pueblo Israel, y por lo tanto Pablo muere anhelando la reconciliación de Israel y que venga el conocimiento de Cristo, porque ese era la meta o el sueño de que el apóstol Pablo tenía. Su amor por Israel se deja notar en sus escritos, y también por sus esfuerzos misioneros por alcanzar a los judíos que aún no habían creído en Cristo Jesús. Y por lo tanto, las normas culturales de la mujer judía que pretenden ser extrapoladas a las iglesias gentiles que están en diferentes partes del del Imperio Romano, y al extrapolar esas normas culturales de las mujeres judías, la forma de vestir, la forma de andar, los principios morales que se basan en la ley de Moisés, amén, encontramos que eran muy distintos a las mujeres griegas, que tenían mucho más libertad. En las mujeres griegas y romanas, ya algunas podían ser jefa de casa, tener esclavo, dirigir su hacienda, tener negocios particulares, y también se les reconocía mucho más derecho que en la cultura judía, que aún permanecía un poquito más atrasada, de tal forma que cuando encontramos con las iglesias de gentiles, predominantemente gentiles, las mujeres son mucho más activas, más conversadoras, y el apóstol Pablo se muestra mucho más rígido, que por esa razón lo tildan a Pablo como sexista. Habla de que no permite que la mujer asuma autoridad delante de los hombres, no permite que la mujer hable en la congregación, sino que aprenda en silencio en su casa, que pregunte a su marido, que la mujer no debe andar con el cabello suelto, y sino que debe usar el velo, y otros asuntos más. El apóstol Pablo lo predica y lo enfoca, pero se interpreta que son más asuntos personales que asuntos generales que se deban universalizar, y que por lo tanto de esos solamente podemos nosotros extraer lo que son los principios morales que son pertinentes aún en nuestros días. En tercer lugar, la ética de Pablo tiene un enfoque escatológico. Su ética se enfoca en el reino presente, pero con un marcado énfasis en el reino futuro y en la segunda venida de Cristo. En efecto, Pablo en sus escritos responde a las inquietudes de las iglesias referente a temas escatológicos como la muerte, la resurrección, el destino de los malvados, el destino de los justos, el arrebatamiento de la iglesia, amén, la condenación eterna, el juicio final. Todos esos temas Pablo los responde a las iglesias en sus escritos. Y número 4, la ética de Pablo es una ética con un enfoque a la vida pura. Como el tema de la segunda venida de Cristo es céntrico en el mensaje de Pablo, esta esperanza debe llevarnos a la experiencia de una vida recta.
Tal vez las críticas más severas de Pablo han sido de que Pablo tiene un elemento ascético en cada una de sus cartas, es decir, como que tiende a ser muy extremista y que prefiere la vida en soledad, la vida en contemplación, la vida monástica, amén, la vida de pureza extrema, antes que una vida de una persona que comparte libremente la sociedad y que tiene una vida social y al mismo tiempo es cristiano. De hecho, la Iglesia Católica extrajo su dogma del celibato de la curia romana como un estilo de vida preferible que agrada a Dios de las ideas presentadas por el apóstol Pablo en una de sus cartas. Porque por eso se entendía que Pablo como que tiende a mostrar esto. Por ejemplo, cuando Pablo declara en 1 Corintios 9:27 que él golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre, ahí toman los católicos para poner la penitencia de golpearse la espalda con un látigo como una forma de someter al cuerpo a la obediencia y como una forma de controlar los instintos carnales que el cuerpo tiene o las pasiones que el cuerpo tiene. Cuando Cristo lo que hace es que se enfoca al nuevo nacimiento, a la regeneración, porque la regeneración, el nuevo nacimiento es la muerte de la carne, pero no matándola físicamente como un hecho externo. Y cuando en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 enseña: presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muchos los católicos también lo malinterpretan y creen que es de forma literal que hay que hacerlo. Amén. Golpear el cuerpo, presentar el cuerpo como sacrificio, como que Pablo está hablando que la carne es mala, que el cuerpo es malo. Y siempre habla de la carne como señal de pecado, o sarx, como llama en griego, como señal de pecado. Pero Pablo se está refiriendo a la naturaleza humana caída que todos heredamos de Adán y no se refiere a este cuerpo físico que tenemos. Por lo tanto, tenemos que aprender a distinguir, a analizar, a interpretar al apóstol Pablo antes de nosotros comenzar a hacer enfoque sobre la ética del apóstol Pablo. Los motivos que Pablo apela. Pablo frecuentemente apela a la motivación. La motivación es muy importante en el comportamiento humano. La motivación en la ética de Jesucristo y de Pablo tiene un valor extremadamente grande. Amén. Cristo, por ejemplo, pone la motivación como lo interpreta Immanuel Kant ya en la edad moderna, que Immanuel Kant cuando nos habló, por ejemplo, de cómo valorar un acto, si es moral o inmoral, amén, rechaza que los actos no se pueden valorar desde un punto de vista emocional, lo que sentimos, porque lo que sentimos no son valores absolutos, sino valores personales, que solamente se puede medir si un acto es moral o no a través del fin que persigue ese acto, cuál es el resultado final de ese acto, es decir, en otra palabra, como Cristo lo expresó. Tú puedes ser generoso y mostrar generosidad con otras personas, llevar al templo ofrenda, pero si tu propósito cuando llevas ofrenda es ser visto por los hombres, ya tienes tu recompensa. Puedes orar a Dios y puedes incluso orar a Dios, pero si tu propósito es orar a Dios para ser visto por los hombres, entonces ya tienes tu recompensa. Y ese es el enfoque de la ética de Cristo. O sea, la ética de Pablo también apela a la motivación. ¿Y cuál es la motivación? El motivo para nosotros hacer las cosas es determinante para saber si algo que realizamos tiene realmente un valor ético. Si estamos comprometidos con la verdad, si estamos comprometidos con el reino, si estamos comprometidos con los verdaderos principios morales o simplemente lo hacemos por un acto egoísta para nosotros sacar algún tipo de ventaja o algún tipo de provecho. El apóstol Pablo, ¿a qué apela en sus escritos para motivar la ética entre los hermanos creyentes de diferentes congregaciones? Primeramente, Pablo apela en el temor a Dios. Y cuando hablamos del temor a Dios, que dice Proverbio 1:7, que el temor a Dios es el principio, amén, el principio de la sabiduría, amén, no se refiere a una reverencia a Dios, diríamos, vacía, como se practica hoy en la actualidad, que tengo temor de Dios, algo vacío, sino un verdadero temor de Dios, miedo a Dios.
porque dice la Biblia que Él es fuego consumidor. Y por lo tanto, si tú sabes que Dios es castigador, que Dios es severo, que Dios es inclemente con respecto al pecado, tú tienes temor del Señor. Y cuando tú andas que está fuera de las normas de Dios, tú respetas las cosas de Dios y te alejas de ello porque tú tienes temor de Dios. Y si tú sabes que estás en pecado y te llaman a predicar a una iglesia o enseñar a una iglesia y tienes temor de Dios, cuando tú estás predicando, estás mirando para arriba para saber si un rayo te va a caer y te va a partir en dos. Porque tú tienes temor de Dios, de que Dios te parta en aquel momento, como muchas veces lo ha hecho en el Antiguo Testamento. O sea, no es un temor vacío, no es un temor ceremonial que está presentando Pablo, sino un temor real, vívido. Y eso lo aprendió también de Pedro, amén, de Pedro con Ananías y Zafira, amén, que cayeron muertos ahí mismo, y ese temor se expandió en la iglesia primitiva. Y muchos no querían ni congregarse con los cristianos por tanto temor que tenían a Dios, porque sabían que Dios no jugaba con el pecado. Y por lo tanto, eso es un enfoque de la ética de Pablo, el temor de Dios. Otro enfoque de la ética de Pablo era la inmortalidad. Y Pablo enseñaba, enfatizaba que somos herederos de la vida eterna. En Romanos 8:15 dice, si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo Jesús, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y en Efesios 3:6 Pablo declara, a saber que los gentiles, o sea, los que no son judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y participantes igualmente de las promesas de Dios en Cristo Jesús mediante el Evangelio. O sea que ahora nosotros participamos de los pactos y la promesa de Dios y estamos incluidos como reino espiritual de Dios. Otro énfasis del apóstol Pablo es el amor. Y el amor es un motivo que el apóstol Pablo presenta de forma muy poderosa en sus escritos. Efesios 5:2 dice, andad en amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En Romanos 12:9 exhorta, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. En 1 Corintios 13, Pablo expone las cualidades del amor ágape y habla de la superioridad sobre todos los dones espirituales. ¿De qué te vale a ti hablar en lengua? ¿De qué te vale a ti donar todos tus bienes a los pobres? ¿De qué te vale a ti hacer muchos actos de misericordia si no tienes amor? Si no tienes amor, está vacío. Es como un címbalo que retiñe, como un metal que resuena. Tu vida espiritual está vacía delante de Dios. Y de esa forma hablaba Pablo del amor. Y dice en 1 Corintios 8:1, amén, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y eso son los principios y el enfoque de Pablo con respecto al amor. Número 4, Pablo enfatizaba en la ética, en el deber sobre todo. Y es algo muy destacado de todos los escritores del Nuevo Testamento. El que más más enfatiza los deberes es el apóstol Pablo. En sus escritos, Pablo hace énfasis marcado en los deberes cristianos como una característica de la nueva vida, amén, de haber muerto a los pecados. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y otra vez dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pablo tenía cero tolerancia con el pecado. Pablo era estricto con el pecado. Aquel que estaba pecando con la mujer, con su madrastra, Pablo simplemente dijo, échenlo al infierno, láncelo, expulsa una congregación. Aquellos que decían que eran creyentes pero andaban en pecado, Pablo también recomendó que lo expulsaran de la iglesia. Y no solamente eso, Pablo dijo que no coman con ellos ni lo saluden. Gloria al nombre del Señor. Era bien estricto con el pecado. No quería comunión con aquellos que se llamaban cristianos y andaban incorrectamente delante del Señor
practicando una ética que no correspondía al evangelio de Cristo, porque él no concibía una separación entre las enseñanzas teológicas y las enseñanzas éticas, que deben ir por lo tanto de la mano y no separarse, porque en el momento que se separa, lo que hay una religión vacía, una religión hipócrita, formalista, que no sirve para nada. Y por eso Santiago mismo decía que la fe sin obra era muerta, porque seguía también lo mismo que el apóstol Pablo. Pablo se enfoca en los deberes y habla de los deberes cristianos en Romanos 12, Efesios 4, 1 al 5:20, en Colosenses capítulo 3 y en 2 Timoteo capítulo 2, Pablo detalla una lista de deberes cristianos. Pablo también habla de deberes cívicos y políticos. Y en Romanos 13, que es muy conocido, habla de las responsabilidades cívicas y políticas de los creyentes, de someterse, de estar en obediencia a las leyes, de someterse a los magistrados, de obedecer a los magistrados, de pagar los impuestos, etcétera, porque es algo normal. Cristo no se opuso a esa obediencia cívica y política como si estuviese por encima de la ley. Cristo también pagó los impuestos. Lo vemos, por ejemplo, que mandó a los discípulos a buscar un pez y dentro del pez había una moneda para pagar los impuestos y así lo hizo. Y en otra ocasión que quisieron tentarle, dijeron a Cristo que si era lícito pagar el tributo al César, porque entendían que él venía como un revolucionario, como un idealista que iba a buscar la independencia nacional de Israel, imponer un gobierno judío. Amén. Entonces querían saber su posición con respecto al gobierno romano y simplemente tomó una moneda y dijo: ¿qué rostro ven ustedes acá? A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ser cristiano no nos exime de nuestras responsabilidades cívicas o políticas, amén, que tenemos como ciudadanos, ya sea de una nación u otra nación. También Pablo habla de los deberes hacia los hermanos, Romanos 14:1, los deberes a los débiles, amén, y también habla de los deberes de los ancianos, los obispos y los presbíteros, es decir, los pastores. En 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1, Pablo habla ampliamente de cuáles son los deberes de los líderes y representantes de la iglesia, que tienen más obligaciones y más compromiso que los miembros de la iglesia. Pablo también es famoso por los deberes hacia la familia y habla de los deberes de la mujer casada, que ahí es que dicen que Pablo es extremista, que pone muchos deberes a la mujer. Habla también de los deberes del marido, de los deberes de los hijos, de los deberes de los padres, y eso es en Efesios capítulo 5 y Colosenses capítulo 3. Pero también habla de los deberes de los siervos y los deberes de los amos. Y en todos esos deberes, Pablo está hablando de lo que es ético, de lo que es aceptable delante de Dios. Ahora, Pablo presenta también como motivación lo que él llama la imitación de Cristo. Y la imitación de Cristo no solamente está en Pablo, sino también que la podemos encontrar en Pedro y también el apóstol Juan, que presenta y nos hace un llamado a que nosotros seamos imitadores de Cristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y también lo vemos en Filipenses 3:17 y 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 7. En Efesios 5:1 el apóstol Pablo dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Hablando de Juan en 1 Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:21 dice: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Por tanto, el tema de imitar a Cristo es consistente en todo el Nuevo Testamento, tanto en los escritos de Pablo como en las epístolas universales. Y nosotros tenemos que entender que no es algo personal de Pablo, sino que es una norma de parte de Dios. ¿Cuál es la ética de Pablo o la relación de Pablo con el pecado? Pablo describe el pecado y enfatiza sobre todo el pecado original. Y cuando habla del pecado original, Pablo presenta la palabra carne, del griego sarka. Carne es la naturaleza caída, contaminada, que heredamos de Adán,
que no es propia, que es propia del hombre natural y el del hombre animal, porque está movido por el alma, por eso se llama animal, porque en vez de ser movido por el espíritu que nos comunica con Dios, es como el hombre animal, que simplemente es un alma sensitiva que se inclina a los placeres de la vida y se inclina a las cosas materiales. Y esa alma es un alma animal o un alma carnal, la cual se opone en contraposición con lo que es el hombre espiritual o el hombre neumático, como el apóstol Pablo lo puede describir. De la palabra neuma, que significa espíritu. Y hay un hombre carnal y hay un hombre animal en todos los escritos del apóstol Pablo. En Romanos capítulo 8, versos 5 al 7, Pablo declara que la carne constituye enemistad contra Dios y que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, y vivir conforme a la carne trae condenación eterna y la segunda muerte. Pablo presenta que el cristiano es liberado de la carne por medio del nuevo nacimiento o la regeneración espiritual que capacita al creyente a vivir conforme al Espíritu Santo. Él dice: encuentro una ley dentro de mí, que las cosas que yo quiero hacer no las puedo hacer, porque hay una ley interior en mí que me obliga a hacer, a cometer pecado. Y hace un grito, un clamor, y dice: ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y luego exclama: gracias doy a Dios por Cristo Jesús. O sea que Cristo Jesús es que me libra de este cuerpo de muerte. Entrando a su reino, yo recibo la regeneración, el nuevo nacimiento, y por lo tanto ya encuentro en capacidad de vivir conforme al Espíritu, lo que no tenían, amén, los creyentes del Antiguo Testamento, porque tenían solamente actos externos. No había una morada del Espíritu Santo en su interior y por lo tanto no tenían la capacidad de vivir conforme al Espíritu. Pero ahora los creyentes tenían esa capacidad de hacer morir la carne, y que la carne representaba, representaba la naturaleza caída de Adán. Por lo cual ya el cristiano no está en esclavitud, obligado a obedecer los designios de la carne, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 14 y 17, sino que ahora podemos andar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, y por lo tanto podemos andar libremente como el apóstol Pablo reclama. ¿Cuál es, con respecto al pecado, cuáles son los pecados más comunes que el apóstol Pablo ataca? Número 1, la inmoralidad sexual. Pablo hace énfasis en la pureza del cuerpo y nos manda a huir de todo tipo de inmoralidad sexual, la cual condena severamente. Entre los pecados de inmoralidad figura el adulterio, la fornicación, la inmundicia, lascivia, las orgías, etcétera, que lo clasifica como fruto de la sangre, de la carne, perdón, en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 20. Condena severamente la homosexualidad, y que es muy común entre los romanos de ese tiempo, especialmente entre los epicúreos. Amén. Y también la homosexualidad figura entre una larga lista de pecados que el apóstol Pablo presenta en Romanos capítulo 1, versículo 29 al 32. O sea que no es la única pecado, sino que todo es pecado. El pecado no tenía un grado relativo, sino un grado absoluto. No que yo, por ejemplo, así como no hay, por ejemplo, grados relativos en cuanto a la salvación, que uno puede ser medio salvo, nadie puede ser medio salvo, es un grado absoluto. Eres salvo, no eres salvo. Alabado el nombre del Señor. Igualmente el pecado, cometes pecado o no cometes. Si lo haces a media, como quiera es pecado. Si lo pensás en tu corazón, ya es pecado. Por lo tanto, el pecado para Pablo y el pecado, tanto el enfoque del Nuevo Testamento como el Antiguo, el pecado tiene un grado absoluto delante de Dios. Otro pecado que el apóstol Pablo atacaba era la mundanalidad, abandonar la vida mundana. Exhortaba a abandonar los desenfrenos de la carne, como lo vemos en 2 Corintios 6, 17 y Efesios 5, 18, y también las prácticas del hurto, de no robar. Habla también de los pecados del espíritu. ¿Y cuáles son los pecados del espíritu? La ira es un pecado del espíritu.
El enojo es un pecado del espíritu, un pecado que son por los estados emocionales que nosotros tenemos. A eso la Biblia llama pecados del espíritu. El orgullo, la envidia, la arrogancia, la vanagloria, amén, las malicias, las malas intenciones, amén, son pecados del espíritu. Y esos pecados del espíritu son combatidos con mucha energía por el apóstol Pablo. También el apóstol Pablo enfatiza el pecado de la lengua, aunque siempre nosotros señalamos a Santiago que porque tiene un capítulo precioso en contra de la lengua. Sin embargo, Pablo dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria, la buena, la que sea necesaria para vuestra edificación. Igualmente en Efesios 4:13 dice que evitemos griterías, maledicencias, palabrerías. En Efesios 5:4 dice palabras deshonestas, necedades, truhanerías. Estas cosas, desechemos la mentira y hablar la verdad unos con otros. Son las exhortaciones que Pablo hace con respecto a los pecados de la lengua. El fruto de la vida cristiana para Pablo, según Gálatas 5, verso 22-23, se refiere al fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo tiene una triple clasificación. Los tres primeros frutos del Espíritu Santo, amor, gozo y paz, que están en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, define mi relación con Dios. Amor, gozo y paz. Los segundos tres grupos, amén, tres frutos del Espíritu, paciencia, benignidad, bondad, define mi relación con el prójimo. Y los últimos tres frutos del Espíritu Santo define mi relación conmigo mismo, es decir, fe, mansedumbre, templanza. Definen cuál es mi carácter, cuál es mi integridad como creyente, la fe, mansedumbre y la templanza. De esa forma, la mayoría de los autores hacen un análisis de lo que es el fruto del Espíritu Santo que el apóstol Pablo presenta entre sus conceptos éticos. Ahora, el problema ético de los escritos de Pablo, ¿cuál es? Pablo confrontó algunas problemáticas éticas y entre ellas cabe mencionar la siguiente. Primero, respeto por el hermano que es débil en la fe, no contender con él. Amén. Segundo, las vestimentas de la mujer. Tercero, las normas sobre los días religiosos y la comida impura. Amén. Pablo también habló fuertemente con respecto a esto y Pablo llegó a decir en Romanos 14:7, amén, que Dios no es Dios de comida ni de bebida, sino de justicia, de paz, de gozo en el Espíritu Santo, para que los hermanos dejasen de discutir por asuntos religiosos acerca de día de reposo, de comidas puras o comidas impuras. Concluimos la parte de la ética de Pablo y nos vamos a la parte final, la ética en las epístolas universales para concluir esta tercera unidad de la ética cristiana. Primero, ¿cuál es el enfoque ético de Hebreo? El tema principal de Hebreo es la supremacía de Cristo. Presenta a Cristo mayor que los ángeles, mayor que Moisés y también superior al día de reposo o Sabbat, que es en el judaísmo. Cristo lo presenta como que introdujo un nuevo sacerdocio del orden de Melquisedec y es hecho mediador del nuevo pacto, el cual tenemos entrada por la fe, al igual que los patriarcas y los profetas de Israel, por lo cual advierte los peligros de rechazar a Cristo. Luego de esa larga exposición en los primeros 12 capítulos, una exposición de teológica acerca de Cristo, el autor de Hebreo en el último capítulo 13, hace un tratado acerca de los deberes cristianos, que son de carácter eminentemente ético. ¿Cuáles deberes presenta el autor de Hebreo que son eminentemente éticos en este último capítulo? Número 1, el amor fraternal. No se olvide el amor fraternal. ¿De qué más no podemos olvidarnos? De la hospitalidad. ¿De qué más no podemos olvidarnos? Número 3, de visitar a los presos. Y cuando el autor de Hebreo escribe, se está básicamente refiriendo a los presos cristianos, amén, por motivo de la persecución, para que no lo dejemos desamparado, porque ellos también son nuestros hermanos y necesitan ser confirmados en la fe
alentados en la fe en la situación que estaban viviendo debido a las grandes persecuciones que atravesaban los cristianos en ese tiempo. Número 4, habla también de la santidad del matrimonio. Honroso sea en todo el matrimonio el lecho sin mancilla. Número 5, habla de apartarse de la avaricia, de los deseos, amén, del dinero. Número 6, nos habla también que tenemos que imitar a nuestros pastores, imitar la conducta de nuestros pastores, de las personas que Dios ha puesto al frente de la iglesia y que dirigen la congregación. Número 7, también nos recuerda que no podemos olvidarnos de la ayuda mutua. Y número 8, también nos ordena que tenemos que seguir las instrucciones que nos suministran nuestros pastores en Hebreo 13:17. Leas el capítulo 13 de Hebreo y va a encontrar todos estos mandamientos éticos del autor de esta carta de Hebreo. En Santiago encontramos también un contenido ético y prácticamente la carta está llena de mucho contenido ético. Primero, en el primer capítulo nos habla de que tenemos que ser hacedores de la palabra, olvidarnos de la hipocresía, olvidarnos, amén, de una práctica superficial religiosa, y nosotros no podemos separar la ética y la teología, sino que deben ir juntas, debemos vivir lo que predicamos. Eso es lo que dice el apóstol el Santiago en el primer capítulo. Y concluye este capítulo exhortando a vivir la religión pura y sin mácula delante de Dios. Es decir, la religión pura y sin mácula es aquella que hace y realiza actos de misericordia. En el capítulo 2 inicia amonestando a los hermanos en contra de la parcialidad. Y entendemos que ya no hay parcialidad en la iglesia. Amén. Que todos son tratados justamente y que no hay favoritismo. Amén. En los tiempos de Santiago había mucho favoritismo y en muchas congregaciones aún permanece esta falla, y por lo tanto este principio es pertinente aún hoy en día. Número 4, también nos exhorta la práctica de la caridad cristiana como medio de nosotros demostrar nuestra fe. Y ahí es que él dice que la fe sin obra es muerta. Y por lo tanto nosotros estamos llamados a practicar las obras de justicia. Pero una cosa es las obras en el libro de Santiago, que habla de obras de justicia porque ya somos salvos, y otra es en los escritos de Pedro, que nos habla de los escritos de las obras de la ley. No estamos llamados a andar conforme a las obras de la ley, porque ahora estamos en Cristo Jesús, pero como estamos en Cristo Jesús, Santiago responde, estamos llamados en andar en obras de justicia para exhibir nuestra justicia y demostrar que ha habido un cambio en nosotros. Número 5, Santiago amonesta en contra del pecado de la lengua, que es Santiago capítulo 3. Y le recomiendo que lea ese capítulo porque es muy expresivo con respecto a ese pecado. Y finalmente, Santiago advierte sobre los peligros de la amistad con el mundo. El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Amonesta a no juzgar a los demás ni criticar al hermano. En el capítulo 4, verso 11 y 12. En el verso 13 y 6, amonesta en contra de la arrogancia y de creer que tenemos el destino en nuestras manos, confiando en nosotros mismos, en lugar de decir, si Dios quiere, si el Señor lo permite, haremos tal o cual cosa. En el capítulo 5 dirige una ruda amonestación en contra de los ricos, en contra de los poderosos, en contra de la avaricia corporativa, como así lo podríamos llamar hoy en día. En el mismo capítulo 5, comenzando el verso 7, hace un llamado a ser paciente, esperando hasta la segunda venida de Cristo. En el verso 12 amonesta contra los falsos juramentos. En el verso 13 también hace un llamado a la oración, de fe, que la oración de fe salvará al enfermo. Y anima finalmente los versos 19 y 20 a procurar que aquellas personas que se han desviado de la verdad podamos traerlo otra vez al conocimiento de la verdad. El apóstol Pedro tiene varias cartas, 3 cartas escritas. La primera es más extensa, las otras 2 son más cortas, y hay que ver cuál es la ética que se presenta en las cartas de Pedro.
Pedro, en primer lugar, hace un énfasis escatológico. Su primera carta presenta como una motivación ética a una vida pura nuestra herencia eterna en los cielos, la cual califica como incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que están reservada en los cielos para nosotros. Y como ya estamos nosotros con esa bendición celestial, tenemos por lo tanto que purificarnos, porque esa es nuestra promesa y nuestra herencia que recibimos de parte de Dios. Esta herencia eterna es recibida por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y por lo tal dice él que que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El fin de la fe es la salvación personal de nuestras almas. Hace énfasis también el apóstol Pedro en los deberes y mucho más en los deberes domésticos, principalmente. Los deberes del cristiano, habla de los deberes cívicos y políticos, al igual que el apóstol Pablo. Amén. En primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 al 17, de someternos a las autoridades superiores. El apóstol Pedro también lo dice. Los deberes de los siervos, los deberes de las casadas, amén, los deberes de los maridos. En primera de Pedro capítulo 3 comienza a hablar de los deberes familiares, y dentro de esos deberes familiares presenta los deberes de la esposa, los deberes del esposo, amén, y también presenta los deberes de los ancianos o los obispos que están a frente a la iglesia, y lo presenta en primera de Pedro capítulo 5. Pedro también tiene un énfasis teológico. En primera de Pedro, su primera carta, los creyentes son presentados como piedras vivas, y la iglesia es presentada como un pueblo santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y eso está en primera de Pedro capítulo 2, versos 9 y 10. Estas declaraciones teológicas sirven de base a las exigencias éticas que hace el apóstol Pedro. En la segunda carta, la motivación que presenta Pedro para llevar una vida recta delante de Dios es que nosotros somos participantes de la naturaleza divina, y lo encontramos en segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 hasta el 15. Pero esta segunda carta es eminentemente teológica, y en ella combate a los falsos maestros, el capítulo 2, y termine exhortando a ser paciente hasta la segunda venida del Señor, no escuchando los falsos maestros y burladores que negaban su venida, los cuales habían introducido en la iglesia doctrinas falsas y conductas que éticamente son reprochables. Y por lo tanto, el apóstol Pedro, en resumen, podemos decir que hace énfasis en dos aspectos básicos en sus escritos: la santidad como estilo de vida, y también habla de la madurez espiritual. Esos son los dos aspectos éticos que enfatiza primeramente el apóstol Pedro. Juan también escribió 3 cartas, aparte del libro de Apocalipsis, 2 cartas breves, la primera un poquito más extensa. El apóstol Juan, discípulo amado, autor de estas 3 cartas breves, resaltan las virtudes cristianas como la verdad doctrinal, la rectitud y la unidad. ¿Cuál es la motivación de Juan? Juan inicia su primera carta motivando, animando a los creyentes a una vida recta. Y nos dice, por ejemplo, en 1 de Juan 1:5, andar en la luz, y declara que la luz es Cristo. Y el que no conoce la luz anda en tiniebla. El que no practica el bien está en oscuridad. Nos motiva afirmando que somos hijos de Dios, hijos de la luz y no hijos de la tiniebla. Y si en verdad le hemos visto, le hemos conocido, tenemos que andar de esa forma. Y también habla que nosotros hemos conocido a aquel que es desde el principio. Y por lo tanto, él enfatiza en una vida eterna como garantía, amén, que como promesa que nosotros debemos alcanzar. Exhorta Juan enérgicamente a los creyentes a una vida recta, requiriendo 2 acciones. Primero, confesar y apartarse de sus pecados para recibir el perdón de Dios. De lo contrario, jamás serían perdonados. Eso lo encontramos en 1 Juan capítulo 2, verso 1 al 6, y el capítulo 5, 13 al 21. También exhorta a apartarse de toda actividad del mundo. Y dice categóricamente, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Según
los puntos principales que el apóstol Juan nos está presentando de un punto de vista ético. La epístola de Juan, por ejemplo, elabora sobre 3 principios básicos que son los siguientes. Primero, la necesidad de amar a su hermano, que está en 1 Juan 2, 7 al 11, capítulo 2, 11 al 21. Segundo, necesidad de reconocer a los falsos maestros o los anticristos, como él así lo llama. Y tercero, necesidad de vencer al mundo, es decir, de mantenerse puro en la fe de Cristo Jesús. En 2 de Juan es una carta personal dirigida a la señora elegida y sus hijos. Amén. Y la tercera de Juan es una carta personal dirigida a Gayo, el amado. En esta carta resalta lo que es la hospitalidad, amén, sobre todo, y algunas prácticas cristianas como es el amor, la verdad y permanecer en Cristo. En el libro de Judas, que es uno de los últimos libros del Nuevo Testamento, en esta breve carta, es breve, con apenas un capítulo, fue escrita a los judíos cristianos que requerían ser animados y corregidos en cuanto a su vida moral y permanecer en el amor de Dios. Esta carta se elabora sobre la necesidad de advertir sobre la falsa doctrina y los falsos maestros y reprocha su conducta inmoral, egoísta, pues estos falsos maestros andaban en sus propios gustos y procuraban su lucro personal y por lo tanto no representaban en nada la moral de lo que es ser cristiano. En la carta de Judas hace énfasis en la fe, en la verdad, en la justicia de Dios y en Dios como único soberano y nuestro Señor Jesucristo. El Apocalipsis tiene también un aspecto ético muy importante que tenemos que notar. Es el principal de la literatura simbólica del Nuevo Testamento y su carta tiene varios propósitos. El primer propósito es de revelar. Apocalipsis, como se conoce, es la revelación de Jesucristo que recibió de Dios y que fue enviada a través de un ángel a su siervo Juan. Y declara que debe registrar en un libro las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. Y efectivamente comienza a registrar en el libro. La motivación principal de Apocalipsis es consolar a los cristianos de las 7 iglesias de Asia Menor, a los cuales anima a ser fieles en diversas pruebas por las cuales estas iglesias estaban atravesando, es decir, de persecuciones, de falsos maestros y también de algunos casos de inmoralidades que tenían entre ellos. Su contexto son grandes persecuciones del Imperio Romano y Juan se encontraba en la isla de Patmos por orden de Domiciano, y por lo tanto es en esta circunstancia que se escribe este libro de Apocalipsis. El mensaje céntrico de Apocalipsis, ¿cuál es? ¿Cuál es su mensaje ético, alentador para toda la fe cristiana? El mensaje céntrico de Apocalipsis es declarar el triunfo del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, sobre la bestia, el triunfo sobre el falso profeta y el triunfo sobre Satanás. Y por lo tanto, ese triunfo de Cristo es el triunfo de la iglesia, la esposa del Cordero. Representa un mensaje de consuelo para aquellos de las grandes persecuciones cristianas, cuando parecía que ya no habría esperanza y que el mal triunfaría de forma definitiva sobre el bien. Apocalipsis nos consuela, declara que las fuerzas de Dios van a triunfar, sin importar las circunstancias y las condiciones históricas que puedan atravesar la iglesia en cualquier periodo sobre esta tierra. Y por ello, el libro Apocalipsis nos llama a la fidelidad al Señor en cada momento, aun si nos toca enfrentarnos con la muerte. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí hemos concluido con esta tercera unidad de ética cristiana titulada La ética en el Nuevo Testamento. Al finalizar este video hay varias preguntas que usted debe de llenar y enviarla a nuestro correo electrónico, así como lo hizo en los primeros 2 videos. Le felicitamos y le damos las gracias por haber participado y seleccionado esta asignatura de ética cristiana. Hasta aquí
Por lo tanto, ha llegado nuestra participación. Me despido cariñosamente de todos ustedes, de su hermano pastor, doctor Montalvo Suero. Un gran placer poder presentarle los contenidos de esta asignatura y esperamos en Dios que haya sido de gran utilidad para su vida espiritual. Bendiciones encarecidamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.